Muchas gracias. Bueno, gracias, Fede. Primero que nada, buenos días y gracias por acompañarnos. Me voy a presentar, mi nombre es Joaquín Caspar, trabajo en el área de agroservice de KWS, específicamente en posicionamiento de producto. En estos 7 años que he trabajado en la zona, principalmente en la zona sur de Buenos Aires, sí, he intercambiado experiencias con productores, asesores e investigadores. Como muchos saben, no todos porque obviamente nos acompaña gente de todo el país, pero muchos saben que en esta zona el manejo de la densidad es un factor muy importante y que ha cambiado en los últimos años. Vamos a darle inicio al bloque de densidad, que va a iniciarse con la charla del ingeniero Gustavo Madoni, de la Universidad de Buenos Aires, con la charla llamada Producción de maíz en ambientes marginales, creación del GET, red de ultra baja densidad. Seguido a Gustavo nos va a estar acompañando Martín Parco, también trabaja en la Universidad de Buenos Aires y como parte de su tesis doctoral analizó la prolificidad y su efecto en la estabilidad de rendimientos y en la eficiencia del uso del nitrógeno. Así que le damos paso a ellos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Estamos acá reunidos para que les cuente la creación del grupo de estudio y trabajo red de ultra baja densidad de maíz. Y le agradezco a la empresa KWS por dejarme este espacio para transmitirle en qué estamos trabajando en lo referente a la producción de maíz en ambientes marginales. Bueno, como introducción, en este mapa podemos ver hacia la izquierda las distintas zonas de producción de maíz en Argentina, con los rendimientos medios alcanzados, la típica zona núcleo de mayor potencialidad, y las zonas exteriores, o sea, circundantes a la zona núcleo, en donde los rendimientos en general son inferiores. Tomando como caso de estudio el suroeste de la provincia de Buenos Aires, con rendimientos medios de 6.500 kilos, podemos ver en este mapa que ha habido una amplia adopción del cultivo a través del tiempo. Casi 5 veces aumentó la superficie, pasando de las 55.000 hectáreas a más de 250.000 hectáreas en este periodo de tiempo, y podemos detectarlo a través de mayor intensidad de los colores, significa más superficie dedicada a este cultivo. Las razones de la adopción tan amplia y tan rápida del cultivo ha sido que se ha aprendido a hacer la producción de maíz en los ambientes de menor potencialidad. Acá podemos ver cómo los rendimientos peores a través del tiempo se han ido incrementando, y ello ha arrastrado a que el rendimiento medio del cultivo ha aumentado en este periodo de tiempo. Ahora, ¿por qué es que se ha incrementado la producción en esta zona? Bueno, acá podemos ver lo que era el maíz sembrado en fecha temprana. Esta es una distribución de frecuencias que muestra la gran variabilidad de rendimientos que se obtiene, desde rendimientos por debajo de los 5.000 kilos a rendimientos por encima de los 5.000 kilos. Mientras que en la fecha tardía, es decir, desplazando de mediados de octubre a mediados de noviembre, la fecha de siembra en esta localidad, se ha comenzado a encontrar que la distribución de rendimientos está mucho más concentrada y con una media superior. ¿Cómo se origina esta diferencia? Bueno, en general lo que pasa en este lugar es que hay una gran variabilidad de los tipos de suelos, principalmente de la profundidad efectiva del suelo, a través de la presencia de tosca. Entonces, en una fecha temprana se podía ver que los rendimientos alcanzados en los suelos más profundos eran cercanos a los 6.000 kilos, mientras que los suelos someros estaban por debajo de los 5.000 kilos. Mientras que en la fecha tardía, en los mismos tipos de suelo, debido al mejor balance hídrico, se logra rendimientos similares entre suelos profundos y suelos someros. El otro cambio tecnológico que sufrió esta zona está relacionado con la densidad óptima de siembra. Nuevamente podemos ver a través de un análisis de una base de datos del grupo GEASO del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, que en fechas tempranas había una campana un poco mucho más extendida en rangos de densidades, que es en lo que fecha tardía. Tardía en este caso es el azul como antes, la temprana es el bordó. Vemos que había densidades óptimas de siembra por debajo de 4 plantas y densidades óptimas de siembra por arriba de 5, mientras que en la fecha tardía queda todo más concentrado en un manejo defensivo que está alrededor de entre las 3 y 4 plantas. Ahora bien,
¿Cuáles son los rendimientos que se alcanza ahora con este cambio tecnológico? Acá vemos entonces los rendimientos en densidad óptima de siembra y la densidad óptima de siembra para un grupo de genotipos actuales de maíz usados y testeados en la zona. Y entonces acá tenemos las curvas de respuesta al rendimiento de dos patrones. El patrón de este material, que con una densidad muy baja de 2 plantas por metro cuadrado alcanza 6.000 kilos, y este otro material, que con la misma densidad está cerca de los 4.000 kilos. Este piso, o esta elevación del piso, es debido al mayor potencial de este material. Ahora bien, este otro material tiene respuesta hasta los 8.000 kilos, mientras que el de mayor potencialidad, como tiene también mayor tolerancia a estreses, ha incrementado su rendimiento hasta llegar casi a los 10.000 kilos. Y como podemos observar, las densidades óptimas nuevamente están entre las 3 y 4 plantas. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿cómo es un cultivo sembrado a 3 o 4 plantas? ¿Qué aspecto tiene? Como pueden observar, prácticamente son matas, debido a que muchas veces ocurre y se observa la presencia del tallo principal acompañada por macollos que genera dando espigas múltiples. Como podemos ver en esta figura, también de la misma base de datos, la prolificidad, que acá está indicando la cantidad total de espigas por planta, en función de la densidad, se reduce. Acá tenemos una espiga por planta. En general, la mayoría de las situaciones tiene más de una espiga, por supuesto, a menor densidad. Esta diferencia está dada por la variabilidad genética y por el tipo de suelo también. Y en este caso tenemos la interacción también de la densidad de siembra. Todo esto es en ambientes de fecha tardía. Y este es el rango, entonces, que estábamos hablando recién, entre 3 y 4 plantas, que podemos ver desde una espiga por planta a 3, 4 y 5 espigas por planta. Entonces, nosotros nos planteamos ver qué pasa con las distintas estrategias de los genotipos al cambio de la densidad en ambientes de distinta potencialidad, con respecto a la composición de ese rendimiento. Entonces, en este ejemplo, con este material, vemos para un rango de densidades que supera incluso lo que estamos hablando recién, vamos a concentrarnos en las primeras dos densidades. Este material compone el rendimiento a muy baja densidad con un 60% de granos de la espiga apical y con un 40% de granos de espigas de macollo y muy pocas espigas subapicales del vástago principal. Ya cuando subimos la densidad, baja la contribución de macollos, aumenta la de espiga apical y desaparece las espigas subapicales. Sería un material, podemos llamarlo, no prolífico macollador. Ese va a ser el nombre que le vamos a dar a este fenotipo. Este otro material tiene, por el contrario, una contribución casi equitativa de espigas apicales y subapicales a muy baja densidad, y en la baja densidad sigue conservando la presencia de espiga subapical, incluso hasta por arriba de las 5.000 plantas. Le vamos a llamar un fenotipo prolífico no macollador. Este es un ambiente de mayor potencialidad. ¿Qué ocurre cuando vamos a un ambiente de menor potencialidad, como era la fecha temprana? En el caso de la fecha temprana, prácticamente ya en baja densidad, no ha permitido expresar la producción de macollos, y entonces a floración permitió expresar la contribución de espigas subapicales. Es decir, que ahora este material se transformó en un prolífico no macollador. Y este otro material sigue conservando la característica de prolífico no macollador. Entonces vemos que el patrón acá se conservó, mientras que este patrón cambió. Y esto es lo que genera parte de nuestros estudios de la interacción genotipo por ambiente. Es decir, nosotros estamos interesados en describir qué generan estos patrones y cómo contribuye el rendimiento a las distintas espigas de planta, entre otros objetivos. Entonces, para ello hemos formado una red en la cual participan 5 universidades, 3 universidades nacionales y 2 universidades extranjeras en conjunto con el CONICET. Todos juntos conformamos, entonces somos 14 docentes investigadores, que tenemos estudiantes de grado y posgrado, que van a trabajar en los objetivos de este grupo de estudio, que ahora lo voy a narrar. El grupo de estudio ha sido aprobado por el Consejo Directivo de la UBA, yo soy el director, y forman parte entonces la Facultad de Agronomía, la Universidad de Entre Ríos, la Facultad de Ciencias Agrarias de Lomas de Zamora, la Universidad Kansas de Estados Unidos, la de Queensland de Australia. Junto con nosotros también forma parte de este grupo de estudio el INTA, con 5 estaciones experimentales: la estación de Paraná, la de Pergamino, la de General Villegas, la de Balcarce, la de Cesario Naredo y la Chacra Barro.
siempre abarcando lo que vamos a llamar ambientes marginales, es decir, aquellos ambientes restrictivos por naturaleza para la producción de maíz. Dentro de los grupos CREA, que también integran este grupo de estudios, se encuentra el oeste arenoso, el norte de Buenos Aires, el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y CREA Tres Arroyos. La red APRESID, en la zona sudoeste, también forma parte, y tenemos empresas asociadas como Bayer y Corteva, semilleras, grupos de productores en empresas de producción primaria como el Grupo Bermejo y el Ganado, y también empresas de agroservicios que nos asisten en la tarea experimental y en la observación de imágenes. Todos ellos entonces forman un verdadero espacio multidisciplinario, interinstitucional e internacional que facilitará la generación de conocimiento y la formación de recursos humanos de grado y posgrado, todo focalizado en las prácticas del manejo del cultivo de maíz en ambientes marginales. Y es una red que está abierta a todos los que quieran participar e incorporarse a la misma. ¿Cuáles son entonces los objetivos de esta red? El primer objetivo es la expresión, como les decía recién, de esta plasticidad vegetativo-reproductiva, es decir, la producción de macollo o espigas y o espigas subapicales en híbridos comerciales de maíz y en líneas de mejoramiento del INTA. Poder describir la funcionalidad de estos procesos ante cambios en la densidad, y vamos siempre a trabajar con lo que es baja y ultra baja, ya vamos a dar ejemplos, en interacción con la oferta de nitrógeno. ¿Cuál es la contribución de la producción de estas espigas múltiples al rendimiento, ante cambios también en la estructura del cultivo dado por la densidad y el espaciamiento, siempre cruzado con la oferta también nutricional? Analizar la economía del agua y la economía del nitrógeno en estos sistemas de producción en cuanto a consumo, eficiencias de uso de estos elementos. Optimizar, como les decía antes, diseños de estructura de cultivo, densidad, espaciamiento, cruzado con el fenotipo en estos ambientes marginales. Y también, como estos ambientes forman parte de sistemas agrícolas ganaderos, estamos comenzando a analizar cuál es el impacto del proceso de macollaje en maíz sobre la digestibilidad y la producción de biomasa digestible. Bueno, esta es una red de reciente formación, tenemos ya alguna información que nos vamos obteniendo en conjunto, en este caso en colaboración con la empresa Bayer. Ellos tienen una muy amplia base de datos en donde analizaron, por ejemplo, la expresión de macollaje. Todos estos son genotipos precomerciales y comerciales. Lo interesante a ver es que este carácter está presente actualmente, porque a veces se puede pensar que el mejoramiento lo ha eliminado y no es así. Vemos que siempre en el rango que estamos analizando la expresión es muy importante. Hay alguna interacción con el ambiente que tenemos que empezar a analizar, en donde aparentemente los maíces tempranos tienen mayor producción de macollo que los tardíos, y los tardíos respecto a los de segunda, siempre interactuando con la densidad. Esta es la base de datos de este número que tiene repartido entre temprano, tardío y de segunda. Nuevamente vemos la interacción con el genotipo, la fecha de siembra y la localidad, y la interacción también con la densidad. Si abrimos un poquito más la base de datos, podemos ver que existe variabilidad entre localidades. La zona centro tiende a producir más macollos que es lo que es, perdón, la zona norte, que lo que es centro y sudoeste del país y zona núcleo. Por eso es tan importante seguir explorando estas bases de datos con variables ambientales e interpretar bien cuáles son las fuerzas motoras que determinen ambientes más o menos predisponentes a la producción de macollos. La otra cosa como ejemplo es la contribución al rendimiento de las jerarquías. Entonces acá vale la pena aclarar que tenemos un protocolo que está repetido en toda la red, en donde tenemos cruzados en dos rangos de densidades, que vamos a llamar baja y la mitad de la baja, que es la ultra baja. La baja es la baja para esa zona, en este caso estamos en La Pampa, en un apludoléntico con la baja densidad 40.000 plantas, la campaña pasada, la ultra baja la mitad, y en el protocolo se repite las dos densidades según cada localidad que esté presente, y los fenotipos que van a ser uno que llamamos no prolífico macollador, prolífico macollador, y los típicos hibridoflex que ponen casi todos los granos en la espiga apical. Acá lo que podemos observar, entonces, con distintos colores, es la contribución de los distintos tipos de espigas. Siempre en azul la espiga apical, al aumentar la densidad, por eso aumenta la contribución de espiga apical. El no prolífico macollador tiene en bordó las espigas de los macollos, y en verde las espigas de macollos, y en rojo lo de espiga subapical. El prolífico macollador, acá tenemos la contribución de la espiga subapical y de los macollos, y en
En este caso lo que vemos es que cuando aumentamos la densidad, tenemos más contribución de espigas apicales. Esto es el caso de la pampa. En un algidor vértico tenemos nuevamente el no prolífico macollador, en donde expresó bien acá su carácter de no prolífico macollador respecto a esta situación. Al aumentar la densidad, acá vamos de 30 a 60 en esta localidad. Esto es un algidor vértico del norte de la provincia de Buenos Aires. Vemos que desaparece la contribución de los granos de los macollos. Se ve muy claramente la interacción con el ambiente de los fenotipos. Y lo que se ve también interesante, por ejemplo, que en La Pampa vemos que el material en baja, ha habido en este año una respuesta al aumento de la densidad, hacia la baja densidad se alcanzaron mayores rendimientos que la ultra baja, y en baja densidades podemos ver que incluso el no prolífico macollador, debido a la mayor contribución de granos de macollos e incluso de espigas subapicales respecto al híbrido flex, le ha ganado en términos de rendimiento, ha tenido más respuesta al incremento de la densidad. En este otro caso, lo que podemos observar es que en ultra baja densidad, este material, el no prolífico macollador, se ha mantenido prácticamente, ha compensado pasar al doble de plantas con los granos de los macollos, mientras que los demás materiales han tendido a responder positivamente a la densidad ligeramente, debido al incremento de granos en la espiga apical, pero disminución de la contribución de espigas subapicales. Bueno, esto está repetido en un montón de localidades, se van a repetir varios años, y vamos a tratar de entender estos patrones de respuesta. La otra cuestión que estamos analizando es la economía del agua, es decir, cuánto pesa el macollaje en la economía del agua. Para eso Diego Rotilli, que forma parte de la red, es un estudiante de doctorado en Australia, en la Universidad de Queensland, ha utilizado el modelo de Absin, que lo ha adaptado para transformar el Absin maíz en un cultivo macollador, que no estaba inicialmente adaptado para ello. Se caracterizan los tipos de estreses, ahora lo voy a explicar. Acá tenemos 3 localidades del sudoeste, en donde en la primera barra vemos distintos colores. Cuanto más rojo hay, significa que los estreses son más temprano en el ciclo, estrés hídrico. Si es verde o verde claro, son más tardíos. Entonces, si comparamos las 3 localidades, la primera barra, podemos ver que Coronel Suárez tiene prácticamente una misma proporción de años de una serie histórica. Esto serían, cada versioncita es una frecuencia de ocurrencia, prácticamente tiene un mismo tipo de estrés, puede ocurrir en cualquier año. Mientras que en Barrow o Bordenave vemos mayor frecuencia, mayor cantidad de años, casi el 60% de los años, que ocurran estos estreses tempranos. Y cuando el cultivo, que acá está simulado en baja densidad, 2 plantas por metro cuadrado, tiene 1 o 2 macollos, tienden a intensificarse los tipos de estreses. Lo que también se hizo con un híbrido macollador es describir la relación entre la fijación de granos y la tasa de crecimiento de la planta, esa mata que decíamos antes, debido al conjunto de macollos que tiene, adquiere altas tasas y alta fijación de granos por los macollos, y con las salidas del modelo simulamos las ventajas o desventajas de que macolle o que no macolle, como están estas barras. Entonces acá lo que vemos es la diferencia en la cantidad de granos. En la localidad de Barrow vemos que esta línea roja indica, por arriba de esta línea son los años en que gana la condición de macollaje, y estos valores son el agua inicial. Al aumentar la carga de agua inicial en el ciclo, cuando sembramos, aumenta la probabilidad de tener más granos con un híbrido macollador que no macollador, hasta casi el 20% de los años ganaríamos sembrando en un perfil cargado con un macollador, y perderíamos en el resto si macolla. Si pasamos a esta otra localidad, se incrementa esa contribución, y la de mayor aporte que tiene, o mayor frecuencia de años de ganar con un híbrido macollador en baja densidad, es en Coronel Suárez, que va del 50% de los años a más del 60-70% de los años, y el suelo sale bien cargado. Una fuerte interacción de la localidad, la condición hídrica inicial y la expresión del macollaje en contribuir a fijación de granos en el cultivo. Por último, lo que estamos trabajando también es en espaciamiento entre hileras. Estamos viendo para estas bajas densidades pasar de 52 al 1,5 metros. Tenemos acá el doble, porque siempre estamos en baja y ultra baja, recuérdenlo. Pasar nuevamente de 52 al 1,5 metros, con la idea de que si está a 1,5 metros, se va a inhibir el macollaje, porque las plantas están más apretadas en la hilera, y vamos a diferir agua del entresurco a etapas más tardías del ciclo. Bueno, todo esto lo está analizando Diego Rotilli en su tesis doctoral, y los próximos meses vamos a empezar a ver los resultados. Finalmente, nuestro trabajo siempre
está hecho a través de todo este grupo de colaboradores. Simplemente acá hay algunos ejemplos. Este año se hizo una reunión en el INTA Villegas con Paula Girón, que está teniendo parte de la red. También visitamos a Fernando Ross en la Chacra Barrow. Acá estamos con Agustina Astiz, que forma parte del INTA Cesario Naredo, con Fernando Ross y su tesista, y mi tesista Ignacio, que después va a hablar, y Fernando también, y Diego Rotilli, que también forma parte del grupo. Acá estamos visitando la estación de Balcarce. Esto es la estación de Paraná, con otro tesista, Nicolás Maltese, con Ricardo Melchiori. Estamos acá el grupo de Paraná. Nuestros campos visitados de la red en Peguajó, con Gustavo Duarte, que es del grupo Ganado, y Bermejo, y sus colaboradores. En La Pampa estamos acá visitando también experimentos. En Macachín con Beto Michelou, también en La Pampa. Y en Sudoeste de Buenos Aires con Agustín Giorno. Perdón, es Valentina Astiz, no Agustín Astiz. Disculpa, Valentina, por el error. Y bueno, finalmente lo quiero decir a todos, es que esta red está abierta a que puedan participar. Para participar o para cualquier consulta, me escriban a este mail. La idea es que quienes quieran incorporarse dentro de lo que son los ambientes marginales, explorar estos sistemas de producción y estas tecnologías que estamos analizando en conjunto, me escriben y serán muy bienvenidos. Bueno, muchas gracias a todos. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy les voy a hablar brevemente acerca de la prolificidad y cómo es su impacto en la estabilidad del rendimiento y la eficiencia en el uso del nitrógeno. A modo de introducción, para poder comprender cómo se genera el rendimiento en estos ambientes, y desde un punto de vista ecofisiológico, el rendimiento parte de la tasa de crecimiento de la planta durante el periodo crítico, que afectados por las particiones a la espiga apical, y en este caso a la espiga subapical, nos generan las tasas de crecimiento. Estas tasas, a su vez, afectadas por las eficiencias reproductivas, nos generan el número de granos. Ese número de granos, multiplicado por el peso, nos genera el rendimiento, y esos rendimientos sumados nos generan el rendimiento total, o nos conforman el rendimiento total. Como se sabe, hay factores como por ejemplo el nitrógeno, el genotipo y la densidad, que interactúan constantemente y generan modificaciones o variaciones en lo que es el rendimiento. Para poder empezar a entender cómo interactúan estos factores, y tomando como punto de partida la base de datos de la empresa Bayer, que anteriormente comentaba Gustavo, podemos ver cómo la densidad lograda y las fechas de siembra interactúan en lo que es el número de espigas por planta, tanto apicales como subapicales. En primera instancia podemos ver una interacción genotipo por ambiente, en donde para una misma fecha de siembra vemos distintos valores de prolificidad, o sea, hay una variabilidad genética en la expresión de este rasgo, y principalmente podemos ver una interacción genotipo por ambiente por densidad, en donde las tres variables interactúan, pero principalmente lo que es el genotipo y la densidad. A medida que aumenta la densidad, disminuye en los valores de prolificidad. Entonces, hay una interacción genotipo por ambiente por densidad en la expresión de este rasgo, y hay una alta variabilidad genotípica. Siguiendo con estas interacciones, estos son datos de mi tesis doctoral, donde están representados el rendimiento en grano por metro cuadrado en función de dos densidades, 40.000 plantas por hectárea y 80.000 plantas por hectárea, en donde se puede detectar el aporte de la espiga apical en azul y la espiga subapical en bordó, para tres híbridos, uno con características prolíficas, otro con características semiprolíficas, y uno con características poco prolíficas o nulas, para dos situaciones nitrogenadas. Uno, en el panel superior tenemos la condición de baja fertilización, y en el panel inferior tenemos la situación de alta fertilización. Estos ensayos estuvieron realizados sin limitaciones hídricas para poder tener la expresión de la prolificidad y poder analizarla. En primera instancia podemos observar cómo, para un mismo genotipo, en baja densidad, las variaciones en el rendimiento entre una situación de baja oferta nitrogenada y alta oferta nitrogenada es de un 46%. Estamos viendo cómo el efecto de la fertilización impacta fuertemente sobre lo que es la expresión de la prolificidad, generando una variación del rendimiento elevada. Entonces vemos que la prolificidad requiere nitrógeno para su expresión. Y a su vez vemos cómo, pasando de híbridos menos prolíficos a más prolíficos, a una misma condición nitrogenada,
vemos como las variaciones entre las dos densidades cada vez son menores, donde vemos, entonces estamos corroborando que el impacto de la espiga subapical en estas densidades reducen las diferencias en lo que es los valores de rendimiento logrados. Pasamos de un 32% a un 18% entre rendimientos. Siguiendo un poco con estas interacciones, vemos en este gráfico la variación relativa del rendimiento en función de la prolificidad expresada en baja densidad. Podemos ver cómo a medida que la prolificidad aumenta, las variaciones entre la alta densidad y la baja densidad cada vez son menores. Y si pudiéramos extender la relación esta, vemos un valor umbral, que en este caso es de 2,37 espigas por planta, en donde se igualarían los rendimientos entre la densidad más baja y la densidad más alta. Obviamente estos valores de prolificidad se podrían lograr con aportes de espigas de Macoyo, que luego se va a comentar. Y desde el punto de vista del nitrógeno, y cómo es la eficiencia en el uso del nitrógeno, podemos ver cómo varían lo que es el rendimiento en grano y el nitrógeno absorbido para las 4 condiciones antes comentadas, donde vemos cómo un aumento de la fertilización genera un aumento tanto del nitrógeno absorbido como el rendimiento, y obviamente la densidad impacta positivamente también en lo que son en los incrementos de estos valores. Entonces podemos observar que la demanda de nitrógeno en baja densidad fue cercana a 175 kilos por hectárea, y en cambio en alta subió a 250 kilos. Y si calculamos lo que es la eficiencia agronómica, es decir, los kilos de grano producido en función de los kilos de nitrógeno aplicados, podemos observar cómo para genotipos con mayores prolificidades, las diferencias entre estas eficiencias son cada vez menores respecto a situaciones donde hay genotipos con menores prolificidades. Entonces, lo que está haciendo la prolificidad es generando un impacto en la eficiencia a través del aporte de grano de la espiga subapical, que le hace elevar el rendimiento, y por ende las eficiencias entre densidades cada vez son menores. Como mensajes finales, podemos determinar que hay una fuerte interacción genotipo con ambiente por densidad, y con una alta variabilidad genotípica en lo que es la expresión de la prolificidad, que la prolificidad, repito, requiere para su expresión nitrógeno, una buena oferta de nitrógeno por fertilización, además de obviamente de la baja densidad, pero principalmente de nitrógeno, y que a medida que aumenta la prolificidad, menor es la variación final obtenida entre los rendimientos de las dos densidades, y menor es la eficiencia agronómica entre una densidad alta y una densidad baja. Entonces, en resumen, lo que hace la prolificidad es reducir las diferencias entre una densidad superior y una inferior, generando impacto en lo que es el rendimiento final alcanzado. Bueno, muchas gracias, y estoy dispuesto a preguntas, consultas, para poder enriquecer un poco más la charla. Bueno, volvimos. Muchas gracias Martín, muchas gracias Gustavo por sus charlas, muy claro. Les recuerdo que después de las próximas charlas va a terminar el bloque de densidad. Va a haber 10 minutos de preguntas, donde ustedes cargando las preguntas ahí dentro de la aplicación, dirigidas a quien va, vamos a intercambiar entre los disertantes. Así que cualquier consulta que tengan, carguenla, y si no, todas esas preguntas van a estar reenviadas vía mail a los disertantes para que sean, si hoy no llegan a entrar dentro del bloque, sean respondidas a su debido tiempo. Así que bueno, muchas gracias por continuar, y ahora le damos paso al ingeniero Aníbal Cerrudo, de la Unidad Integrada Balcarce, Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con el INTA Balcarce, que nos va a estar hablando de toma de decisiones en el cultivo de maíz, densidad y nutrición, y después va a estar acompañado, para complementar esta charla y va a continuarla, el ingeniero Ignacio Masigogue, de la Facultad de Ciencias Agrarias, que como parte de su tesis de maestría analizó el macollaje en maíz, el consumo de agua y plasticidad reproductiva. Así que los dejamos con ellos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Soy Aníbal Cerrudo, investigador y docente de la Unidad Integrada Balcarce. El objetivo hoy es discutir el manejo del cultivo de maíz, sobre todo
pensando en las decisiones que tienen que ver con la densidad de siembra y la nutrición nitrogenada. Para gatillar esta discusión, la idea es presentar trabajos realizados en el grupo de ecofisiología de cultivos de Balcarce, que muestran cómo el mejoramiento genético ha cambiado la tolerancia a estrés y la plasticidad reproductiva de los híbridos actuales, factores determinantes a la hora de entender las respuestas de estos nuevos cultivares a la densidad, y por otro lado entender también cómo el avance genético afectó a la demanda de nitrógeno por parte del cultivo. Este trabajo que les presento lo que hizo fue regenerar semillas de híbridos que fueron elite en algún momento de la historia. Así teníamos híbridos que fueron de punta desde en la década del 60 hasta la actualidad. Y se sembraron simultáneamente a lo largo y ancho de Argentina, en ambientes contrastantes en cuanto a disponibilidad hídrica. Acá tenemos el rendimiento en el eje de las Y de cada híbrido, y en el eje de las X tenemos el índice ambiental, que es el promedio de todos esos híbridos en cada ambiente. Nos describe los ambientes restrictivos, ambientes con más oferta hídrica. Lo que les quiero mostrar acá son dos cosas, básicamente. Una es cómo el rinde se incrementa, indiscutiblemente, por efecto del mejoramiento genético. Híbrido que sale al mercado es híbrido que supera a su predecesor. También lo podemos ver como un incremento muy fuerte en la productividad del agua. Cada vez tenemos más kilos de grano por milímetro de agua que utiliza ese cultivo. Pero, por otro lado, también podemos ver que, en términos relativos, este incremento, que se da en todos los ambientes, en términos relativos es más amplio o más grande hacia ambientes más restrictivos. Y esto está relacionado, o nos está indicando, que estos híbridos actuales tienen mayor tolerancia al estrés. Si queremos entender lo que pasó con tolerancia al estrés, tenemos que ver la planta individual. Esta figura relaciona el número de granos que fija una planta respecto a los recursos que tiene alrededor de floración, que es el periodo crítico para este cultivo. En principio, noten cómo para el híbrido viejo esta relación es mucho más curvilineal, y noten cómo tiene un umbral importante por sobre el cual comienza a fijar granos. Ahora, si lo que queremos ver o analizar es la tolerancia a estrés, tenemos que ir a este sector de la curva, bajos recursos por planta, ¿no? Noten cómo acá, cuando caían los recursos por planta en el híbrido viejo, caía más que proporcionalmente el número de granos de esa planta, y con esto el rendimiento. En cambio, el híbrido actual, la relación entre el número de granos por planta y los recursos que recibe esa planta es más o menos proporcional. De hecho, Javier Di Matteo, que lideró este trabajo, demostró cómo las empresas, seleccionando en altas densidades a sus híbridos, lograron seleccionar por tolerancia a estrés. Y estas pequeñas diferencias que vemos acá son diferencias muy grandes en tolerancia a estrés entre híbridos actuales y viejos, que en el campo se ven también entonces como incrementos en la tolerancia a la densidad. Las empresas fueron muy exitosas en buscar y encontrar tolerancia a estrés. Ahora, del otro lado de esta curva, cuando sobran recursos por planta, también hay grandes diferencias entre híbridos viejos y actuales. Noten cómo el híbrido viejo, por ejemplo, si nos quedábamos cortos en plantas, en densidad, las plantas tenían muchos recursos, crecían a altas tasas, pero no podían traducirlo en rendimiento. Ahora, un híbrido actual, esto ya no ocurre. Hay otra vez bastante proporcionalidad entre lo que crece esa planta, que tiene más recursos, y el rendimiento que tiene esa planta. Otra vez, es más difícil quedarse corto en densidad de plantas en maíz actualmente, con estos híbridos que decimos que son más plásticos o que tienen más plasticidad reproductiva, que pueden tener su origen en la prolificidad o en la plasticidad en una sola espiga, una espiga que cambia más de tamaño. De hecho, hagan esta comparación con un cultivo de soja, un cultivo muy plástico y con baja respuesta a densidad, van a ver que el híbrido actual se parece más a la soja que al maíz viejo. Veamos ejemplos que surgen de la red de maíz del sur de Buenos Aires de APRESIV, en la cual participamos. Chillar, 500 milímetros durante la estación de crecimiento. Al oeste, Carué, 221 milímetros durante la estación de crecimiento. En cada una de las localidades se sembraron 13 híbridos, los mismos, 13 híbridos comerciales en 3 densidades. En ninguna de las dos localidades hubo efecto de la densidad. En Chillar, un ambiente de relativamente alta productividad, hubiésemos esperado que el rendimiento caiga
con baja densidad, pero no fue así, y seguramente se expresó la plasticidad reproductiva de los híbridos actuales. Por otro lado, en Carué, un ambiente donde presumiblemente hubo un estrés muy fuerte, ¿no?, con muy poca agua disponible, un estrés fuerte, hubiésemos esperado que el rendimiento caiga con el incremento en la densidad, pero no fue así, y seguramente se expresó la tolerancia a estrés de los híbridos actuales. Cada vez es más difícil quedarse corto en plantas o pasarse en plantas. Hay cada vez menos respuesta a densidad. Y otra cosa que se ve clara en estos datos es que en Carué, con 200 milímetros, se pudieron lograr 5.000 kilos de maíz, incluso con densidades de 50.000 plantas por hectárea. Eso marca el incremento que se está dando en lo que es tolerancia a estrés de los híbridos actuales, ¿no? Esto es algo que otrora era impensado. Bien, hasta ahora hablamos de respuesta a densidad. Ahora veamos qué pasa con el requerimiento de nitrógeno por el cultivo. Esta figura nos muestra el rendimiento en grano en función del nitrógeno absorbido por el cultivo, para un híbrido antiguo, en amarillo, hasta un híbrido relativamente actual, en azul. La pendiente de cada uno de estos puntos hacia el origen o hasta el origen nos marca la eficiencia con la que se usa el nitrógeno. Noten que las pendientes máximas o la eficiencia máxima son similares entre híbridos o se han incrementado pero en pequeña medida entre los híbridos actuales y los antiguos. Y todas son similares o están cerca de estos 20 kilogramos de nitrógeno absorbido por tonelada de grano producido, que usan varios de nuestros modelos de fertilización zonal. Esto nos está indicando que no se puede producir grano sin absorber nitrógeno. No ha tenido tanto éxito en este sentido el mejoramiento genético. De manera que si bien se está incrementando la eficiencia de uso de nitrógeno, no lo ha hecho en la magnitud que se ha incrementado la eficiencia en el uso del agua. Entonces, para realmente aprovechar esta nueva productividad del agua que tienen los híbridos actuales, necesitamos abastecer el nitrógeno, necesitamos proveer el nitrógeno. Bueno, y esta es la idea que surge de esta figura. Entonces, ¿qué discutimos? Para terminar, ¿qué discutimos? ¿O qué vamos a discutir? Dijimos que la productividad del agua se está incrementando, que la respuesta a densidad se está reduciendo. ¿Por qué? Porque hay más tolerancia a estrés y más plasticidad reproductiva. Y que la respuesta a la nutrición tendría que ser creciente. ¿Por qué? Porque tenemos cada vez un rinde objetivo más alto, la eficiencia de uso de nitrógeno sube, pero no tanto como sube nuestro rinde objetivo, por lo tanto el requerimiento de nutrientes sube. A esto se le podría sumar que los suelos están cada vez más complicados para abastecer nitrógeno a nuestros cultivos. Y bueno, esto es todo, espero que sea una linda discusión, y gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Ignacio Masigoshi y yo voy a hacer mi presentación titulada Macollaje en maíz, consumo de agua y plasticidad reproductiva. Esto está enmarcado en mi tesis de maestría en producción vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y me acompañan en este proyecto Aníbal Cerrudo, Laura Echarte y Fernando Ross. Para empezar voy a hacer una breve introducción sobre lo que ha sido la expansión del maíz hacia zonas marginales. Veamos en el mapa de la izquierda cómo la zona núcleo ha aumentado su superficie del maíz, y los números nos dicen esto, que lo aumentó en un 40%. Pero veamos cómo las zonas consideradas antiguamente como marginales para este cultivo, lo que es la zona del sudoeste de Buenos Aires, La Pampa, y sudeste de Buenos Aires, ha aumentado su superficie aún más, ha aumentado en un 260% la superficie con el cultivo de maíz, y lo cual esto nos estaba indicando que algo estaba pasando en estas nuevas zonas. Como un modo de ejemplo, podemos mencionar el caso especial del partido de Coronel Dorrego, donde del 2000-2001 hacia el 2017-2018 aumentó la superficie 15 veces con el cultivo de maíz, lo cual son números realmente muy sorprendentes. Ahora, ¿qué es lo que puede explicar esta expansión del maíz en estos ambientes marginales que se caracteriza por tener precipitaciones escasas, lo cual generaba balances hídricos desfavorables en gran parte del ciclo del cultivo, y sumado también a una limitación en profundidad efectiva del suelo en gran parte de estos ambientes, lo que también redondaba en balances hídricos que no eran favorables para el cultivo de maíz. ¿Y qué es lo que causaba esto? Causaba bajas en el rendimiento y aumento en la variabilidad entre los años. ¿Qué soluciones hubo para atenuar estas dos problemáticas? Por un lado, el mejoramiento genético a través de la tolerancia a estrés hídrico y de la plasticidad reproductiva sumado a nuevas tecnologías, y por otro lado, las prácticas de manejo.
indudablemente el atraso de fecha de siembra es uno de los más conocidos, y por otro lado la baja la densidad de siembra, con dos objetivos. Por un lado, ahorrar agua para los periodos críticos más definitorios del rendimiento, y por otro lado, mejorar el estado hídrico individual de cada planta, donde la densidad de siembra, nos han dicho, y se ha sido ampliamente estudiado, que ha bajado de 7 plantas a 3,4 por metro cuadrado, lo cual ha habido una importante reducción en la densidad de siembra. Y esto que ha llevado a la expresión del carácter de macollaje que siempre estuvo presente, pero que en altas densidades esta expresión era menor. Ahora, con las nuevas densidades utilizadas, este carácter se ha visto que aparece. La aparición de los macollos se da en alrededor del periodo entre B4 y B6 aproximadamente de la planta principal. Entonces, nuestro primer eje de estudio en este trabajo es estudiar el consumo de agua y la cobertura en cultivos creciendo por macollos. Entonces, nosotros sabemos que los cultivos interceptan radiación y consumen agua en base a la cobertura o a cómo están interceptando la radiación. Entonces, nosotros planteamos en este trabajo que la intercepción de radiación se puede dar de dos maneras en nuestro trabajo. A través de aumentando la densidad en híbridos que no son no macolladores, o a través de manteniendo densidad fija pero teniendo más macollos por planta, lo cual nos aumentaría el porcentaje de intercepción o la cobertura que estamos teniendo. ¿Y cómo se transforma esta cobertura o esta intercepción de radiación en consumo de agua? Y por lo tanto lo que nos planteamos, esto es meramente ilustrativo para explicar la idea que estamos tratando de investigar, es cómo consumen agua aquellos cultivos que aumentan su intercepción de radiación por tener más macollos. Entonces, ¿cómo se comportará? La curva serán, esta relación entre intercepción de radiación y consumo de agua serán iguales para un cultivo que tiene o que no tiene macollos, o a su vez el cultivo con macollos consumirá menor agua a similares niveles de intercepción de radiación. Bueno, esa es la pregunta que estamos intentando responder en esta investigación llevada a cabo. Entonces le voy a mostrar algo de los datos generados durante este verano. Vean en las dos imágenes de la izquierda, es un cultivo sembrado 2 plantas por metro cuadrado sin macollos. Mientras que la imagen de la derecha es la misma densidad, pero con el 100% de los macollos. Lo que hicimos fue desmacollar en la imagen de la izquierda. Y en la imagen de la derecha llegamos a tener hasta 3-4 macollos por planta. Y vean cómo las diferencias en cobertura estuvieron y se vieron muy reflejadas. Y por ejemplo, en estas dos imágenes, la diferencia de cobertura, para que se den una imagen, una idea visual, era de aproximadamente 35% de la radiación interceptada. Por otro lado, este eje también mencionaba lo que era el consumo de agua, y por eso voy a mostrarles únicamente una foto de lo que fue parte del ciclo. No es lo que pasó durante todo el ciclo, pero sirve para ir explicando algo. Vean cómo en este gráfico se ve el estrato de 0 a 100 centímetros cada 20 centímetros y los milímetros de agua total. Y vean cómo en todas las repeticiones las barras naranjas, que es el cultivo, los tratamientos que tenían todos los macollos, el contenido hídrico era menor, aunque nos falta estudiar todavía cómo fue el consumo a lo largo de todo el ciclo y también lo que fue el consumo en profundidad. Pero bueno, esto es para ir viendo algo de lo que ya hemos estudiado este verano. Nuestro segundo eje es la plasticidad reproductiva. Son bien conocidas las relaciones entre la tasa de crecimiento por planta alrededor de floración en el periodo crítico y el número de granos. Este gráfico es meramente ilustrativo, es para explicar otra vez las ideas que estamos pensando y que estamos estudiando. Entonces, nosotros podemos generar diferentes tasas de crecimiento. ¿Y cómo puede variar esta tasa de crecimiento? Lo mismo, a través de diferentes densidades que hemos usado y a través de diferente cantidad de macollos por planta. Entonces, lo que estamos tratando de estudiar es cómo son estas relaciones entre la tasa de crecimiento que una planta tiene y el número de granos por planta en aquellas plantas que tienen macollos, y también generándola para los mismos macollos vistos como vástagos que aportan plasticidad. Y también estamos tratando de ver el umbral mínimo de crecimiento, qué crecimiento mínimo tiene que tener un macollo o y también una planta que tiene macollo para poder comenzar a fijar granos. Por último, les voy a mostrar una extra de situaciones a campo que hemos visto. Las dos imágenes de la izquierda es en la zona sudoeste, vean una densidad extremadamente baja, 12.000 plantas por hectárea, y vean la plasticidad que aporta por macollos, hasta 4 o 5 espigas por planta, incluyendo macollos y segunda espiga, lo cual estamos viendo que el efecto sobre la plasticidad es muy importante. En la imagen del medio vemos imágenes de este año. También lo más común de observar eran 4 espigas por planta, 2 en la planta principal, una en el primer macollo y una en el segundo macollo, una densidad también extremadamente baja. Y vean cómo
imágenes en la imagen de la derecha, el ensayo del año pasado, en 2018-2019, una situación de estrés hídrico agravado se dio en la fecha tardía que usamos, y vean cómo el macollo se reabsorbió y posiblemente sin dando ningún consumo aparente o ningún efecto sobre la planta madre. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Aníbal y muchas gracias Nacho por contar lo que están haciendo en la facultad, en la unidad integrada Balcarce. Bueno, ahora vamos a continuar, que estamos trabajando desde KWS en este tema que contamos, y ahora cuando nos muestra este gráfico, que ya un poco Ignacio y Gustavo mostraron algo muy similar, y me creen si les digo que en Dorrego se hace la misma cantidad de hectáreas que en el partido Tandil, y los rendimientos son mayores, tienen piso más alto y techo más alto, entonces también han encontrado estabilidad de rendimientos. Esa estabilidad se explica a través de este atraso que hizo el productor de fecha de siembra, parecido a lo que mostró Gustavo, que es mayor estabilidad en siembras tardías, ¿sí? Que trae aparejado algunos temas como puede ser mayor presión de algunas enfermedades, presión de algunos insectos, ¿sí? Y la incógnita del momento de cosecha o la humedad al momento de la cosecha. Entonces, una parte importante de esta siembra en Dorrego se pasó a siembras tardías. Aníbal también mostró que los híbridos que utilizamos hoy en día, ¿sí? Que caracterizan este manejo, reúnen algunas características que son que aumentó la tolerancia a estrés, ¿sí? Cambió y aumentó claramente, a bajas tasas de crecimiento individual, las plantas siguen rindiendo, y esto lleva a mejor rendimiento grupal o por unidad de superficie en densidades más altas. En densidades más bajas también hubo una compensación, híbridos son más compensadores a través de distintas vías, ¿sí? O distintas estrategias, como puede ser la prolificidad, la flexibilidad de espiga, la prolificidad. Puede haber híbridos que el macollo, bueno, genera rendimiento, híbridos también el peso de 1000 semillas sea importante o tenga algún grado más de importancia para explicar el rendimiento. Muchos híbridos hay en el mercado, y aparte todos estos híbridos responden muy diferentes entre ellos, porque las estrategias no son de cajas cerradas, sino comparten y hay ciertas estrategias compartidas, como puede ser híbridos que tienen buena flexibilidad y algo de prolificidad, macollaje, todos estos aspectos. Entonces es importante conocer la curva de cada híbrido, caracterizar cada híbrido, y ese es el trabajo que hacemos desde KWS y el resto de los semilleros seguramente. Para empezar a mostrar un poco el trabajo que hacemos en el caso en el ensayo en Irene, en la localidad que está ubicada entre Tres Arroyos y Coronel Dorrego, en el sur de la provincia de Buenos Aires. La campaña 17-18 se hizo este ensayo, donde hay híbridos comerciales, precomerciales, testigos, ¿sí? Y sembramos en densidades de 2 plantas, 3,5 plantas y 5 plantas por metro cuadrado. Para esta campaña encontramos que el mayor rendimiento fue alrededor de las 3,5 plantas por hectárea. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la densidad recomendada? Bueno, podríamos decir eso. Pero la densidad recomendada va a depender también de qué híbrido vamos a utilizar. Porque vamos a centrarnos primero en este híbrido, el testigo macollador prolífico, que en densidad, la densidad más baja, de 2 plantas por metro cuadrado, casi el 50% del rendimiento lo explicó a través de rendimiento. Acá tenía 50% de rendimiento de segundas espigas y 50% venía de los macollos. Y cuando aumentó la densidad, bueno, cayó un poco el rendimiento porque perdió algo del rendimiento de los macollos. Cuando vemos, para el caso del 4200, es un híbrido que tuvo una flexibilidad muy buena en densidad más baja, ¿sí? Y además tuvo aporte de una segunda espiga, y a lo largo de las 3 densidades pudo mantener el rendimiento. Y ahora vemos esto, un híbrido claramente prolífico, que el 40% de su rendimiento en densidad de 2 plantas por metro cuadrado lo explicó por este rendimiento de segunda espiga.
a medida que aumentó la densidad, mantuvo el rendimiento, pero no pudo aumentar el rendimiento como puede haber pasado, como puede ser en otros híbridos. Y no logró los máximos rendimientos para este caso. Ahora, la campaña 18-19, mismo ensayo, algunos híbridos nuevos, testigos, y vimos que el mayor rendimiento se encontró sobre las 5 plantas por metro cuadrado. Y de nuevo, ¿cuál es la densidad recomendada? Bueno, va a depender de qué híbrido. Para este caso, la mayoría de los híbridos, al aumentar la densidad, aumentaron su rendimiento y algunos lo bajaron de las 3,5 a las 5 plantas por metro cuadrado. El testigo macollador, ¿sí?, no logró desarrollar macollos y solo pudo sumar rendimiento por segunda espiga. Al aumentar la cantidad de plantas, aumentó el rendimiento. 4,200 de nuevo, poco aporte de segunda espiga. Cuando aumentamos la densidad, aumentó el rendimiento. Incluimos el 3927, esta campaña, que es un híbrido interesante porque sabemos que tenía buen aporte de segundas espigas, un híbrido intermedio para lo que sería el portfolio de KWS, y aparte tecnología Viptra 3, que para esta siembra que son de diciembre, todas estos últimos 2 ensayos que mostramos, es interesante. Bueno, lo caracterizamos también. Esto es para ambientes de 6.000, 7.000 kilos. Cuando vamos a un ambiente, a un mejor ambiente, como es el caso de este ensayo desde el grupo de ecofisiología de Balcarce, de la Unidad Integrada de Balcarce, donde vemos, fue un mejor ambiente, el suelo tenía 1 metro, las lluvias no fueron, digamos, excesivas, ¿sí? Hubo lluvias justas, pero las distintas estrategias lograron mostrar distintos resultados. Se fertilizó bien, tanto nitrogenada como fosforada, como fósforo, tuvo buena demanda, entonces la mayoría de los híbridos mostraron capacidad de generar rendimiento de segundas espigas, macollos. ¿Qué pasó a lo largo de las densidades? Cuando aumentamos la densidad hasta las 60.000 plantas, se vio un aumento del rendimiento. El óptimo no sabemos dónde estuvo, pero alrededor de las 60.000 plantas, capaz más adelante, más atrás, hubo un salto grande de 60.000 a 150.000, pero ¿qué vemos? Esta tolerancia a estrés que habló también Aníbal, los híbridos no se desploman en densidades altas. Y esto que nos dice, bueno, ¿cuál es la densidad recomendada? No sabemos, tenemos que caracterizar el ambiente. Y lo que hacemos desde KWS, todos los vendedores, cuando nos sentamos con un productor, es, bueno, ¿cuál es la densidad que le recomendamos? No, para primero vamos a tratar de caracterizar el ambiente, y el ambiente es la fecha de siembra, ¿sí?, que es una parte importante, la fecha de siembra, pero no solo es eso, porque la fecha de siembra, aparte de afectar otros parámetros como la presencia de insectos, la presión de ciertas enfermedades, eso nos va a derivar, bueno, qué necesidad tenemos de genética, qué híbridos necesitamos. También va a afectar cómo se va a secar el híbrido tarde o temprano, pero además el ambiente está dado por la nutrición que le voy a dar a ese cultivo, qué cantidad de fertilizante inicial y qué fertilizante en posemergencia le voy a agregar, y cómo lo voy a cuidar, a través también de una posibilidad de un híbrido, para el caso que tenga necesidad o más que necesidad, compone su rendimiento en parte por peso de 1000 gramos, si lo siembro tardío y sea la necesidad, porque estoy en otro ambiente, que necesite aplicar un fungicida, bueno, lo tengo que pensar, lo tengo que evaluar, pero es importante conocer cómo genera el rendimiento mi híbrido. Por eso también es importante qué híbrido voy a poner, cómo ese híbrido va a traducir todo este ambiente que le estoy dando. Por eso ahí recién llega esta recomendación final de densidad para un ambiente determinado. Importante, por eso, caracterizar para después definir qué híbrido, ¿sí?, qué biotecnología, qué forma de compensación. Como tenemos 4200, vimos que es un híbrido flexible, 3927 tiene una prolificidad como el 3800, 3916, aporte de peso de 1000 granos, o explica una parte del rendimiento con peso de 1000 granos. Híbridos nuevos como el 3821, que estamos en esta campaña, empezamos a ver que es un híbrido que tiene buen comportamiento o buena generación de macollos, compensación de segunda espiga y además buen secado. Bueno, es un híbrido que estamos viendo muy interesante para la zona, así que
Esto era un poco contarles lo que estamos haciendo desde KWS alrededor, y bueno, ahora continuamos con las preguntas para todo el grupo. Así que nada, muchas. Bien, ahí creo que estamos ya todos conectados, todos los disertantes, y como contamos, ahora vamos a hacer el bloque de preguntas. Agradecemos primero que nada a los casi 600 conectados que tenemos al momento, y todas las preguntas que llegaron, que realmente fueron muchas. Y les remarco de nuevo lo que dije anteriormente, que las preguntas que no sean contestadas ahora en este bloque por cada uno de los expositores, se las vamos a reenviar a cada uno para que vía mail después les llegue la respuesta a ustedes. Así que vamos a arrancar con la primera para Gustavo. Nos pregunta Agustín Giorno de Coronel Suárez si las diferencias en respuesta a la densidad encontradas en La Pampa y el norte de Buenos Aires las asocian a condiciones climáticas o a factores edáficos. De otro modo, si son las lluvias, las temperaturas, la radiación, ¿sí?, o responden a capacidad de almacenaje y conductividad hidráulica del suelo. Gustavo. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí. ¿Qué tal? Bueno, en realidad en la campaña en particular, esa de La Pampa, llovió bastante bien. O sea, eso es una particularidad. En realidad lo que nosotros estamos tratando de ver con la base de datos que comparte Bayer con nosotros es, a través de 2 campañas, interpretar cuáles son las variables del ambiente y edáficas que determinen los distintos patrones de expresión, tanto de prolificidad como de macollaje. Es decir, la idea es, de ese mapa que veíamos, que teníamos la producción de macollos, también tenemos la producción de espigas en distintas localidades por prolificidad, cruzarlo con patrones ambientales para definir cuáles son los ambientes más propensos a producir plantas con macollos o plantas con segundas espigas por prolificidad de vástago principal, y cuáles son las variables motoras, tanto edáficas como ambientales. Tenemos muchos supuestos, pero datos duros todavía no tenemos sobre eso. Bien, perfecto. Muchas gracias. Vamos a pasar a otra pregunta que nos hace Diego Ganli, y esto, Martín, quizá vos puedas responder, a ver si lo analizaste. Es cómo impacta el peso de las 1000 semillas en estos ensayos de baja densidad, a ver si encontraste algo sobre esa línea. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Lo que sí encontramos es que, en general, las espigas subapicales presentan un peso de 1000 relativamente elevado, obviamente no de la misma valor que en la espiga apical, pero eso es un factor que no se perdió en estas prolificidades. Bien, perfecto. Y Aníbal, no sé, que también creo que era como medio abierta y podría saber qué pensás vos al respecto, el efecto del peso de las 1000 semillas en la baja densidad. Los datos que he visto, que hemos generado, muestran que cuando reducimos bastante la densidad, puede haber un pequeño incremento en el peso de 1000 semillas. O sea, el periodo crítico ocurre en un momento de muchos recursos por planta. En ese momento, donde se define el número de granos por planta, también se está definiendo el peso potencial de los granos. Si después no hay problemas de fuente, muchas veces las ultra bajas densidades van acompañadas de un incremento en el peso respecto a ese mismo híbrido en alta densidad. No sé si... Claro. Sí, bien claro. Me parece que está bueno para redondear esa idea. Joaquín, discúlpame, si querés puedo agregar una cosa más que por ahí sale, ya que estamos hablando del peso de 1000, y es el tema del peso de 1000 de los macollos. Las espigas de macollos en general tienen ligeramente menor peso que la del vástago principal. Ahí debe tener que ver, como dice Aníbal, hay que ver bien qué pasa con la caracterización de la fuente destino alrededor de floración y después el llenado de grano. Pero sin embargo ese peso de grano es ligeramente inferior y no compromete para nada lo que podría ser después la captura y la separación y limpieza a nivel de la cosechadora, porque estamos hablando de reducciones muy bajas del peso de 1000 respecto al vástago principal. Nada más eso quería agregar. Bien, perfecto. A ver, Nacho, tengo una acá de
del efecto del Macoyo, a ver si podés responder. Desde Tandil, Alberto Balvarrey consulta si las temperaturas bajas nocturnas en la época de aplicación de nitrógeno influyen en el macollaje del maíz. No sé si lo analizaste o si tienes alguna respuesta a esto. Los factores que afectan el macollaje. Bien, ¿qué tal? Sí, el efecto, no entendí bien sobre nitrógenos, no lo entiendo más bien por el lado de la temperatura. El efecto de la temperatura nocturna son bastante importantes, por eso en fechas tempranas, ¿se está escuchando bien? ¿Aquí? Hola, hola. Sí, se escucha, se escucha. El efecto de las temperaturas nocturnas, sobre todo entre fechas de siembra, es muy importante. Se ha estudiado bastante, no tanto en Argentina, pero sí trabajo de otros países, explican esto, el efecto de las fechas tempranas con un mayor porcentaje de macollaje, y coincidente con lo que mostró Gustavo también, en fechas tempranas el porcentaje de macollo y el aporte, por lo tanto, era mayor. Por lo tanto, sí, el efecto de las temperaturas sobre el macollaje es bastante importante y es evidente entre fechas de siembra también. Ya el efecto de las fechas de segunda tiene el efecto combinado del estrés hídrico que afecta aún más, sobrepotencia esta mayor temperatura nocturna. Entonces, pero sí se puede ver bien entre fechas tempranas y fechas tardías de maíces de primera, donde es evidente. Bien, perfecto. No sé si Gustavo querés sumar algo a tu opinión. No, es tal cual lo que dice Nacho. Me parece que conceptualmente es eso, en realidad. Lo que pasa es que va a haber mucha interacción con las localidades, porque esa amplitud nocturna y diurna va a cambiar mucho entre localidades. Así que por eso la validez de ver estos procesos a nivel de distintas localidades y explorando justamente con la red, esta potencialidad que le da la red a los análisis, ¿no? Eso nada más, perfecto. Aquí Bien. les voy a agregar una cosita más del efecto del nitrógeno que me quedó sin responder. No tanto, o sea, un efecto importante sobre la generación de macollos, pero un efecto muy importante también, y esto lo hemos visto en otros trabajos, sobre la supervivencia, que es otra etapa muy crítica también, porque los macollos muchas veces se generan, pero después la supervivencia es lo que se ve afectado. Entonces, buenos niveles de nitrógeno ayudan a esta supervivencia de los mismos. Bien, perfecto. Para cerrar, una última pregunta, Aníbal. Y la pregunta es, Aníbal, ¿cómo varía la eficiencia del uso del nitrógeno entre las fechas de siembra? Temprana versus tardía y versus el maíz de segunda, digamos. La verdad que no lo tengo muy claro. No tengo muy claro el efecto que puede haber en la eficiencia de uso del nitrógeno absorbido. Pero lo que sí podemos ver es que hay menos respuesta a fertilización nitrogenada a medida que nos vamos hacia siembras tardías, porque hay un mejor acople entre la demanda del cultivo y la oferta del suelo. Pero eso no indica eso no indica una mayor eficiencia de uso de nitrógeno. Bien, bien. Pero me sobrepasa la otra pregunta. Tal vez Gustavo, Martín, Ignacio pueden ayudar. Sí, yo puedo ayudar con los datos de Paraná, con Nico Maltese, que dirigimos con Ricardo Melchiori. Ahí obviamente Paraná es otro ambiente también, volvemos a lo mismo. Una fecha tardía en Paraná, las plantas explotan porque tienen mucha temperatura, buena carga de agua y buena mineralización. En general, como dice Aníbal, mirando la eficiencia de uso de nitrógeno en términos de kilo de grano por kilo de nitrógeno absorbido, tiende a caer en fecha tardía, porque es mayor el impacto sobre la absorción que el delta de rendimiento. Entonces, en general, aunque rindan más, a veces tardía que temprano, como puede pasar, o igual, en general, tiende a bajar un poco la eficiencia de uso interna de nitrógeno, que es la kilo de grano por kilo absorbido. Bien, perfecto, Gustavo. Ya que abríamos ahí un poquito la línea, tenemos tiempo para una pregunta más, así que aprovechamos. Hablando de disponibilidad de agua, si aumentamos esta es una pregunta desde Rivera que la hace Ernesto Jauregui, ¿sí? Al aumentar la disponibilidad de nitrógeno desde inicios del ciclo de cultivo,
¿Aumenta la eficiencia de consumo de agua? Aníbal, no sé si podés. Por favor, ¿me repetís la pregunta? Sí, si al aumentar la disponibilidad de nitrógeno desde inicios del ciclo de cultivo, ¿sí? Ejemplo, incorporaciones presiembras, aumenta la eficiencia en el consumo del agua. Otra vez, no soy experto, pero lo que maximiza la eficiencia en el uso del agua es que no haya deficiencias nutricionales. Entonces, si yo incorporo todo el nitrógeno temprano, pero la planta no lo necesitaba temprano, no tengo por qué haber impactado sobre la eficiencia en el uso del agua de consumo. Ahora, si parto de una condición de suelo, tal vez muy desfavorable en cuanto a oferta de nitrógeno, y tal vez lo veas. Pero lo importante es que no haya deficiencias nutricionales para maximizar la eficiencia en el uso del agua. Y lo ideal sería poder aportar el nitrógeno a medida que el cultivo lo demanda, pero eso muchas veces en la práctica no se puede llevar adelante por riesgos de perderlo por otra vía. Ese es el compromiso que hay entre adelantar para que no falte y dividirlo en varios momentos de aplicación, con todo lo engorroso que es en cuanto a la práctica. Bien. No tengo muy claro. ¿Alguien quiere redondear algo más? Ignacio, Martín. Bien, bueno, está bueno, terminamos hablando un poco de nitrógeno porque ahora en parte va a venir el bloque de buenas prácticas que va a estar liderado, comandado por Santiago Vaca, y van a mostrarnos bastantes ensayos de nitrógeno, calidad de aplicación por Santiago Turn, y va a finalizar Federico Sánchez, así que ya le damos un poco la presentación a ellos, y desde ya obviamente les agradecemos a ustedes cuatro, realmente las presentaciones muy buenas, mucha cantidad de preguntas, así que prepárense porque nos van a tener que darle una mano ustedes con los mails para responder. Así que le damos el pase a los chicos. Muchas gracias.